Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En nuestra práctica neurológica, encontrarnos con un paciente que presenta polineuropatía y una proteína monoclonal nos pone en una verdadera encrucijada diagnóstica. ¿Es algo benigno? ¿O es acaso la primera señal de un trastorno sistémico que puede ser devastador? Hoy vamos a analizar a fondo cómo la imaginología se convierte en nuestra herramienta más poderosa para diferenciar estas gamapatías monoclonales de significancia clínica, y así poder guiar el tratamiento de forma precisa. Muy bien, ¿cuál será nuestra hoja de ruta? Primero, vamos a definir bien cuál es el desafío diagnóstico. Después, nos vamos a sumergir en las firmas radiológicas del síndrome de POEMS. De ahí, pasaremos a ver qué ocurre con la amiloidosis AL y las neuropatías asociadas a IgM, como DATS y Canon-MAD. Finalmente, vamos a integrar todo en una síntesis para ver cómo la imagen es la que nos ayuda a diferenciar y, lo más importante, cómo aplicar esto en la clínica. Perfecto. Entremos en materia. Lo primero es entender bien el terreno que estamos pisando. Por mucho tiempo hemos pensado bajo el gran paraguas del término MGUS, la gamapatía monoclonal de significado incierto. Pero, y aquí viene lo importante, es fundamental que reconozcamos que no todo lo que cabe ahí es realmente incierto o benigno. Y es justo aquí donde emerge un concepto crucial, la gamapatía monoclonal de significancia clínica, o MGCS. En estos trastornos, el problema no es que el clon de células plasmáticas esté multiplicando sin control, no. La verdadera toxicidad, el daño, viene de la inmunoglobulina que produce. Es un daño paraneoplásico en su forma más pura, donde esa proteína monoclonal ataca órganos clave, el riñón, la piel y, por supuesto, lo que nos compete, el sistema nervioso. Y todo esto, fíjense, sin que se cumplan los criterios para un mieloma. Esto nos lleva de lleno a la pregunta central en la consulta. Frente a este escenario, ¿cómo pasamos de una simple sospecha a una certeza diagnóstica? ¿De qué manera la imagenología nos ayuda a desenredar este nudo? Piénsenlo así. La clínica es la que enciende las alarmas, pero son las imágenes las que nos van a dar el mapa para navegar el caso. Vamos a analizar el primer gran síndrome en este grupo, POEMS. Este acrónimo, como saben, engloba una entidad compleja que es impulsada por citoquinas, en particular por el factor de crecimiento endotelial vascular, el BEGF. La clave del diagnóstico está en saber identificar sus manifestaciones sistémicas, sobre todo las lesiones en los huesos. Ahora, el diagnóstico de POEMS no se hace a la ligera. Se basa en criterios muy estrictos. Tenemos dos criterios mayores, que son obligatorios sí o sí: la polineuropatía y el trastorno de células plasmáticas. A esta base hay que sumarle al menos otro criterio mayor, que puede ser enfermedad de Castleman, WIGF elevado o, de manera crítica para nuestro análisis, las lesiones óseas escleróticas. Y además, por lo menos un criterio menor. Y es aquí donde la imaginología se vuelve protagonista, porque nos permite confirmar la sospecha clínica. En estas imágenes vemos con toda claridad los signos de sobrecarga de volumen, como los derrames pleurales y la ascitis. Pero el hallazgo patognomónico, el que de verdad sella el diagnóstico, está en las imágenes de la E a la H. Vean esas múltiples lesiones óseas escleróticas, densas, salpicadas por todo el esqueleto axial. Esta es la firma radiológica del síndrome de POEMS. Y ojo, no estamos hablando de un hallazgo raro. Fíjense en este dato. Hasta el 95% de los casos de POEMS presentan estas lesiones. Esto subraya un punto clínico fundamental. La tomografía computarizada de baja dosis de cuerpo entero es muy superior a la serie ósea convencional para detectarlas. Deberíamos considerarla desde el inicio. Muy bien, pasemos ahora a un diagnóstico diferencial que es crítico: la amiloidosis AL. Aquí la fisiopatología es completamente distinta. El problema es el depósito de fibrillas de cadenas ligeras que se pliegan mal y se acumulan en múltiples órganos. Es, en toda regla, un infiltrador sistémico. El corazón suele ser el principal afectado, y la resonancia magnética es la herramienta no invasiva por excelencia para evaluarlo. Esta imagen es un ejemplo perfecto. A la izquierda, noten el engrosamiento difuso de las paredes ventriculares y el derrame pericárdico. Y a la derecha, el hallazgo que es casi la firma de la enfermedad: un realce tardío con gadolinio, con un patrón subendocárdico, difuso, en parches y que no respeta ningún territorio coronario. En resumen, cuando pedimos una resonancia magnética cardíaca con sospecha de amiloidosis, estamos buscando tres pilares. 1. El engrosamiento biventricular. 2. Ese patrón tan característico de realce tardío subendocárdico que nos habla del depósito amiloide. Y 3. El mapeo T1, que nos permite medir de forma objetiva la expansión del volumen extracelular, un marcador directo de la infiltración. Pero la amiloidosis AL no se queda solo en el corazón.
En el sistema nervioso, la resonancia magnética nos permite hacer visible el daño. En estas imágenes, por ejemplo, vemos un engrosamiento y un realce muy claros después del contraste en los nervios faciales, en los femorales y en el plexo braquial. Es la correlación perfecta entre los hallazgos radiológicos y los síntomas neurológicos del paciente. Ahora, vamos a explorar las neuropatías que se asocian a gamapatías monoclonales por IgM. Nos vamos a enfocar en dos síndromes principales, DATS y CANOMAD. Su diferenciación es un ejemplo excelente de cómo debemos integrar la clínica, la serología y las imágenes. Comencemos con DADS-DSM. Aquí, la neurografía por resonancia magnética nos puede mostrar un engrosamiento de los nervios y un aumento de la señal en T2, como vemos en este plexo braquial. Pero es crucial entender que si bien estos hallazgos confirman que hay una neuropatía, por sí solos no nos dicen la causa, carecen de especificidad. Por eso, siempre deben integrarse con el contexto serológico. Y es al contrastarlo con CANOMAD, donde el diagnóstico se vuelve más fino. Clínicamente, en DAT-SEM tenemos una neuropatía distal y simétrica, mientras que en CANOMAD vemos una neuropatía atáxica con oftalmoplegia. Pero el diferenciador definitivo, lo que realmente nos separa una de la otra, está en el panel de anticuerpos. DAT-SEM es característicamente anti-MAG positivo. CANOMAD, en cambio, es anti-MAG negativo y se define por la presencia de anticuerpos antigangliósidos disialosil. Bueno, llegamos al punto de la síntesis. Vamos a consolidar todo lo que hemos visto para entender cómo los hallazgos radiológicos, siempre en el contexto clínico adecuado, nos permiten navegar el diagnóstico diferencial de estas entidades tan complejas. Esta tabla resume de una manera muy concisa el algoritmo mental que hemos estado construyendo. Para el síndrome de POMS, la clave está en las lesiones óseas escleróticas en la tomografía. Para la amiloidosis AL, el hallazgo que define el diagnóstico es el realce tardío subendocárdico en la resonancia magnética cardíaca. Y en las neuropatías por IgM, aunque es menos específico, el engrosamiento de los nervios periféricos o craneales en la resonancia es la manifestación visible del proceso. Y ya para concluir, vamos a destilar los mensajes más importantes, aquellos que tienen una aplicación directa en nuestra práctica neurológica de todos los días. Los mensajes clave para llevarse son muy directos. Ante esa combinación de polineuropatía y gamapatía, la sospecha de MGCs debe ser inmediata. A partir de ahí, la imagen nos guía. Buscaremos activamente lesiones escleróticas con una tomografía si sospechamos POEMS y evaluaremos al corazón con resonancia para descartar amiloidosis. Y aunque la resonancia de nervios nos ayuda a objetivar el daño, recordemos siempre que el diagnóstico final no está en una sola imagen, sino en la síntesis experta de la clínica, la serología y la radiología. Y cerramos con una reflexión para la práctica. ¿Cómo podemos optimizar nuestros algoritmos para integrar estos protocolos de imagen de una forma más temprana y sistemática? Si lo logramos, tenemos el potencial de reducir significativamente el retraso en el diagnóstico y, por lo tanto, la morbilidad a largo plazo en estos pacientes. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.